Buenos días. Vamos a leer en el Salmo capítulo 33, del 1 al 3. Dice aquí la palabra del Señor así: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, y hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Muy bien, gracias al Señor que nos permite estar otra vez aquí. Ya estamos acercándonos rápidamente a la mitad del año. Ya dentro de un mes más estaremos a la mitad del año y bueno, este año se está yendo quizás más rápido de lo que hemos imaginado. Vamos a celebrar al Señor cantando el himno número 76, por favor. Cantemos con gozo, con júbilo, con alegría. ¿Himno número? 76. Vamos a doblar las rodillas para orar. Querido Padre Celestial, qué hermoso es poder levantarnos temprano, después de que la lluvia ha llegado y ha mojado la tierra, ha nutrido la tierra. Te damos gracias y te rogamos que tu Santo Espíritu descienda en plenitud. Y Señor, esta lluvia gloriosa nos bautice, nos transforme y nos eleve hasta ti, haciéndonos a alguien semejante a ti, con el carácter de Jesús, con la santidad de Jesús y con el Espíritu de Jesús. Ayúdanos a cambiar aún en los detalles más insignificantes y quizás los menos atendidos. Por favor, ayúdanos y ayúdanos a ser bondadosos, amables, cariñosos, dispuestos, serviciales. Ayúdanos a dejar de criticar, de atacarnos mutuamente. Ayúdanos a dejar de juzgar tarea satánica que algunos manejan con habilidad. Por favor, Señor, ayúdanos a tener el Espíritu de Jesús
y amarnos unos a otros así como Él nos amó desde la cruz del Calvario. Ten paciencia de nosotros, y aquí estamos humillándonos delante de ti. Quebranta nuestro corazón y hazlo nuevo para gloria tuya. Gracias, muchísimas gracias en esta mañana. Te ruego, Señor, que aquellos que están luchando con problemas, con vicios, con dificultades, con tensiones, con pecados amarrados al corazón desde hace tiempo, que este día pueda ser un día de gloriosa libertad. Ayúdanos a que nuestro cuerpo y nuestra carne, nuestro apetito, no nos controlen, sino que sea solamente tú y para ti. Gracias, en el nombre sagrado y bendito de nuestro amado Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Habíamos dejado la tarea. Saben que hace muchos años Juan el Bautista impresionó tan fuertemente mi corazón como el hombre, sinceramente, más humilde de la tierra. Si Moisés fue el hombre más paciente de la tierra, Juan el Bautista fue el hombre más humilde de la tierra. De hecho, Jesús lo celebraba diciendo: entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan. Y cómo quisiera que nosotros formáramos ese equipo donde el Señor pudiera contar con nosotros, pero con una calidad de hombres y mujeres que seamos semejantes a Jesús. ¿Por qué no? Hermanos, saben que decíamos el otro día que el deterioro de nuestra iglesia cada vez es más notable, cada vez es más doloroso, cada vez es más triste. Me decía alguien por allí: pastor, los miércoles de noche en nuestra iglesia hay un espíritu tan triste, tan penoso, no hay gente. La gente no viene. Vienen los sábados. Pero, y entonces usó la palabra para socializar, pero no para adorar al Dios vivo. Y los miércoles de noche, pues, la iglesia está vacía. ¿Cómo podríamos hacer? Fíjate bien. Si pudiéramos nosotros hacer cambios en nosotros, si Satanás ha tomado el control de muchas de nuestras iglesias, no tiene por qué hacerlo de nosotros. ¿Por qué no podríamos nosotros rebelarnos contra nosotros mismos e iniciar una tarea de santificación, de purificación, hasta conseguir el maravilloso carácter de Cristo Jesús? De hecho, eso es lo que dice la sierva del Señor. Al cielo no solamente vamos a llevar nuestro carácter, no. Es este carácter grosero, insolente, atrevido, indisciplinado, irreverente, carnal. Este no sirve. El carácter que vamos a llevar es el carácter divino de Cristo Jesús en nosotros. Pero para eso necesitamos dedicar tiempo a pasar con Jesús y tratar de plasmar ese corazón
ese carácter santo, puro, limpio, obediente, dispuesto al sacrificio mismo, hasta conocerlo, comprenderlo y adoptarlo. ¿Qué te parece? Ya lo hablábamos esto la vez pasada, que no hagamos aspavientos, que no hagamos un escándalo tremendo de que yo voy a ser o yo quiero ser como Jesús. Pero ¿qué tal que en el secreto de nuestro ser, este día, pudiéramos empezar a trabajar en nuestro carácter y trabajar en serio? Trabajar en serio. Hay algunas personas que me hablaron este fin de semana para decirme que en sus casas no se está haciendo el culto familiar, y cuando algunas mujeres de las que hablaron quisieran celebrar el culto familiar, los esposos no responden, no quieren, y algunos hasta pelean o se burlan con un sarcasmo grosero e insolente. Pero son adventistas y son miembros de la iglesia, y algunos tienen cargos, y me hablaron de uno que tiene un cargo pero tremendo, no voy a decir qué, pero ¿cómo podemos nosotros ser una diferencia en la iglesia separados de Jesús, sin tener el carácter de Jesús? ¿Qué les parece que en esta mañana, si tu esposo no responde, no pelees, no pelees? Levántate tú, levanta a tus hijos, y si él no desea avanzar y no desea llegar, aunque yo pienso que él quiere llegar al cielo, quiere hacer la voluntad de Dios, pero no está dispuesto a pagar el precio, lógicamente que no va a llegar, pero déjalo tranquilo. Celebra tú tu culto familiar, levántate temprano, arrodíllate delante del Señor, derrama tu corazón, ora y llora, lee la palabra y nútrete de ella, y entonces explícale a tus hijos qué cosa es, no lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Dios le dijo a Jocabed que su hijo sería el libertador de su pueblo. Dios le dijo a María que su hijo sería el que quitaría el pecado del mundo. Dios le dijo a Abraham que él sería una bendición para todas las naciones. Y así a cada uno le ha ido asignando su responsabilidad. Sumérgete en la voluntad hermosa y soberana de Dios y pregúntale cuál es el programa para ti. Te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿No te gustaría que los ojos del Dios Todopoderoso, del Creador del universo, estuvieran sobre ti? Bueno, quiero animarte, porque no tiene caso estar leyendo la Biblia, el don de profecía, orando, si no hay crecimiento robusto, firme, determinado en nosotros, al punto de ser verdaderamente hombres y mujeres puros, limpios, santos, obedientes, semejantes a Cristo Jesús, que su carácter pueda ser nuestro carácter y el mundo pueda ser impresionado con el Espíritu de Jesús en nosotros. Porque eso es lo único que va a hacer la diferencia. ¿Dónde vives? Yo no sé dónde vives, pero normalmente la iglesia no es una influencia para aquella gente. Pero ¿no te gustaría que la pureza tuya, la pureza de Jesús en ti, que la santidad de Jesús en ti, que el carácter de Jesús en ti, que el espíritu de servicio de Jesús en ti, que el espíritu de sacrificio de Jesús en ti, pudiera producir en tus vecinos
una nueva expectación de que tú seas bienvenido, de que tú seas no solamente querido, pero indispensable para esta hora. Querido, si vamos a salvar al mundo, no lo vamos a hacer por nuestros discursos, ni por nuestros sermones, ni por nuestras palabras que con frecuencia llevan tanta maldad. Lo vamos a hacer con nuestro testimonio en Cristo Jesús o Cristo Jesús en nosotros. Déjame regresar a Juan. Juan, uno de los hombres más sencillos, el pueblo, los sacerdotes, los rabinos, los líderes de la iglesia de aquella época fueron al Jordán para averiguar quién era Juan. ¿Quién eres? ¿Eres tú Elías, Jeremías, Isaías? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres el Mesías? Y Juan, que tenía privilegios especiales, pudo haber elaborado sobre su posición. Hubiera sacado sus credenciales quizás y demostrar que realmente él era algo muy relevante en el programa salvador de Dios. Pero él no se enfocó en sí mismo. Él dijo, yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta. Yo no soy. Yo soy solamente una voz que clama en el desierto. Pero entre vosotros está alguien a quien vosotros no conocéis. Y entonces él hace la declaración en su momento, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y saber que su comisión, que su trabajo entero se concentró en preparar el camino para la venida de Jesús. ¿No te gustaría preparar tú el camino para la segunda venida de Jesús en actos decididos como los de Juan, con una humildad tan especial? Alguna vez tuve la oportunidad de presentar un mensaje especial acerca de Juan en una institución muy grande, lejos de aquí. Y algunos quedaron impresionados, pero el más impresionado fui yo porque sinceramente yo nunca había descubierto la grandeza de Juan. La grandeza de Juan no solamente fue que preparó el camino, sino que su sencillez. Él veía en él solo indignidad y deficiencia, pero veía en aquel que había de venir la grandeza del universo, la belleza celestial, la esperanza real de Israel. Y hermanos, y en él concentró todas sus fuerzas, que cuando llegó el momento su experiencia de trabajo se acabó. Yo no sé si puedes imaginar que él vino solamente para decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después lo acuestan en algún lugar y allí le cortan la cabeza. Eso es todo lo que vino a hacer. Me sorprende que a veces los más grandes hombres de Dios no hacen cosas gigantescas, hacen cosas sencillas, pero que glorifican a Cristo Jesús de una manera particular. Estaba hablando de Juan el Bautista en una reunión de pastores y entonces yo estaba diciendo que nosotros tenemos privilegios para ser como Moisés, para ser como Abraham, para ser como Juan el Bautista, porque ellos fueron llamados y calificados precisamente para esa hora, pero no todos tienen ese privilegio. Y déjame leer una nota que está aquí en el libro del Ministerio de Curación.
Dice aquí en la página 288, Ministerio de Curación, al hablar a la madre hebrea acerca del cuidado de los hijos, Dios se dirige a todas las madres de todos los tiempos. Fíjate bien, que las recomendaciones para las madres de Moisés, de Samuel, diríamos, de Sansón, de David, de Salomón, de Daniel, las recomendaciones son las mismas para ti, porque tu hijo está destinado para algo tan grande y tan especial como la tarea de Abraham, de Moisés o de Daniel. Tú piensas que estos fueron clasificados diferentes porque tenían una tarea especial. No, todos los niños que nacen en esta tierra, dice aquí, Dios se dirige a todas las madres de todos los tiempos al hablar a la madre hebrea. Y dice aquí, ha de guardar, dijo el ángel, todo lo que le mandé. Es decir, que las indicaciones dadas para Abraham, para Isaac, para David, para Daniel, para Moisés, todas esas recomendaciones que el ángel vino, dijo para Juan el Bautista, para Jesús mismo, son las recomendaciones que el cielo le hace a toda madre que ha salido al mundo para dar a luz eso que se llama vida en un niño. Todos los niños han nacido para ser tan grandes como Moisés, como Abraham, como Daniel. Pero a veces nosotros ignoramos. Dice aquí solamente en las Escrituras se explica el cuidado con que la madre debe vigilar sus propios hábitos de vida. Cuando el Señor quiso suscitarse a Sansón por libertador de Israel, el ángel de Jehová apareció a la madre y le dio instrucciones especiales respecto a sus hábitos de vida y a cómo debía tratar a su hijo. No bebas, le dijo, vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Muchos padres creen que el efecto de las influencias prenatales es cosa de poca monta, pero el cielo no las considera así. El mensaje enviado por un ángel de Dios y reiterado en forma solemnísima merece que le prestemos la mayor atención. Estoy leyendo la página 288 del Ministerio de Curación. Al hablar a la madre hebrea, Dios se dirige a todas las madres de todos los tiempos. Ha de guardar, dijo el ángel, todo lo que le mandé. El bienestar del niño dependerá de los hábitos de la madre. Tú conoces a madres que cuando ya están embarazadas, entonces se me antoja esta sandía, esta toronja, se me antoja este pastel y se me antoja esta galleta, este chocolate, y hay que dárselas, y hay que dárselas, y hay que dárselas, y hay que dárselas. Y hay gente que se desvive por proveer esos famosos antojos que la madre tiene. Quiero decirles que eso no está en el corazón de Dios para la educación de los hijos destinados a la grandeza eterna. Eso no es parte del programa de Dios. Eso dice aquí, dio instrucciones especiales respecto a sus hábitos de vida y cómo debía tratar a su hijo. No bebas, le dijo, vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y voy a leerte lo que dice aquí. El bienestar del niño, por eso hay muchos niños, ¿cómo se llama esa enfermedad? El cáncer de la sangre, ¿cómo se llama? Leucemia. Hay niños en este momento que a los 4 o 5 años tienen cáncer en la sangre.
¿Y sabes por qué? Esto la gente no lo va a aceptar, pero por los malos hábitos de la madre. Niños con leucemia simplemente como resultado del descuido de la responsabilidad de alimentar como debe de ser. Dice aquí, al hablar a la madre hebrea, Dios se dirige a todas las madres de todos los tiempos. Ha de guardar, dijo el ángel, todo lo que le mandé. El bienestar del niño dependerá de los hábitos de la madre. El bienestar del niño dependerá de los hábitos de la madre. El bienestar del niño dependerá de los hábitos de la madre. Ella tiene, pues, que someter sus apetitos y sus pasiones al dominio de los buenos principios. Hay algo que ella debe rehuir, algo contra lo cual debe luchar si quiere cumplir el propósito que Dios tiene para con ella al darle un hijo. Hay algo que ella debe rehuir, algo contra lo cual debe luchar si quiere cumplir el propósito que Dios tiene para con ella al darle un hijo. Sí, antes del nacimiento de la madre procura complacerse a sí misma. Si antes del nacimiento de la madre procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente, imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencia al mal que son casi irresistibles. ¿De dónde viene esto? De una madre que no pudo controlarse. Si antes del nacimiento de este niño la madre procura complacerse a sí misma, caprichosamente, si es egoísta, si es impaciente, intolerante, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal que son casi irresistibles. Pero si la madre se atiene invariablemente a principios rectos, si es templada y abnegada, bondadosa, apacible y altruista, puede transmitir a sus hijos estos mismos preciosos rasgos de carácter. Muchos insisten en que debe satisfacerse todo antojo de la madre. Aquí está esta cita, debiéramos de anotarla, 289. Muchos insisten en que debe satisfacerse todo antojo de la madre. Sostienen que si desea un alimento, sostienen que si desea un alimento cualquiera, por nocivo o dañino que sea, este deseo debe ser ampliamente satisfecho. Esto es falso y entraña peligro. Las necesidades físicas de la madre no deben descuidarse en manera alguna. Dos vidas dependen de ella y sus deseos deben ser cariñosamente atendidos y sus necesidades satisfechas con liberalidad. Pero en este periodo más que nunca debe evitar en su alimentación y en cualquier otro asunto todo lo que pudiera menoscabar la fuerza física o intelectual. Por mandato de Dios mismo, la madre está bajo la más solemne obligación de ejercer dominio propio. Esto es muy importante. Quiero que sepas que todos los niños que nacen en la tierra nacen para un destino glorioso tan grande como el de Moisés, como el de Enoc, como el de Abraham, como el de Isaac, como el de Daniel, como el de José, como el de Jesús. Cuantos más nobles sean los propósitos, página 287, cuanto más nobles sean los propósitos que animen a los padres, cuanto más elevadas sus dotes intelectuales y morales, cuanto más desarrolladas sus facultades físicas, mejor será el equipo que para la vida den a sus hijos. Mejor será el equipo que para la vida den a sus hijos. Cultivando en sí mismos las mejores prendas, los padres influyen en la formación de la sociedad del mañana
y en el ennoblecimiento de las futuras generaciones. Muchos padres, muchos no pueden discernir los peligros ocultos o el fin temible de la senda que a ellos les parece camino de la felicidad. Cediendo a sus apetitos y pasiones, malgastan sus energías y millones quedan perdidos para este mundo y para el venidero. Los padres deberían recordar siempre que sus hijos tienen que arrostrar estas tentaciones. Deben preparar al niño desde antes de su nacimiento para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. Fíjate bien lo que dice aquí. Esta responsabilidad recae principalmente sobre la madre, que con su sangre vital nutre al niño y forma su armazón física. Le comunica también influencia intelectual y espiritual que tiende a formar la inteligencia y el carácter. Y aquí hay una cita que a mí me asustó. Dice, dice esta cita, dice aquí, necesitan entender las funciones de los varios órganos y su mutua relación y dependencia. Deben estudiar la relación de las facultades mentales con las físicas y las condiciones requeridas para el funcionamiento santo de cada una de ellas. Y aquí está la cita que quiero subrayar. Asumir las responsabilidades de la maternidad o de la paternidad sin una preparación tal es pecado. Asumir la responsabilidad de la paternidad o de la maternidad sin una preparación tal es pecado. Hay un Dios en lo alto y la luz y gloria de su trono iluminan a la madre fiel que procura educar a sus hijos para que resistan la influencia del mal. Su tarea es desarrollar con la ayuda de Dios la imagen divina en un alma humana. En los hijos confiados a su cuidado, toda madre tiene un santo ministerio recibido de Dios. Fíjate bien cómo dice esta cita. En los hijos confiados a su cuidado, toda madre tiene un santo ministerio recibido de Dios. Él le dice, toma a este hijo, a esta hija, edúcamelo, fórmale un carácter pulido, labrado para el edificio del templo, para que pueda resplandecer eternamente en las mansiones de su Señor. Dichosos los padres cuya vida es un reflejo fiel de la vida divina, de modo que las promesas y los mandamientos de Dios despierten en los hijos gratitud y reverencia. Qué tremenda cita. Toma a este hijo, edúcamelo, fórmale un carácter pulido, labrado para el edificio del templo, para que pueda resplandecer eternamente en las mansiones del Señor. Página 291 estoy leyendo. Dichosos los padres cuya vida es un reflejo fiel de la vida divina, de modo que las promesas y los mandamientos de Dios despierten en los hijos gratitud y reverencia. Decía que en un grupo de pastores, y entonces me dijo uno de ellos que Juan era noble, era bueno, era humilde, era sencillo, fue grande, tan grande como realmente Jesús lo describe, porque él nació con un designio especial de parte de Dios. Pero ya yo les leí que todos los niños que nacen, todos deben de ser preparados para, dice aquí, al hablar a la madre hebrea, Dios se dirige a todas las madres de todos los tiempos. En los hijos confiados a su cuidado, toda madre tiene un santo ministerio recibido de Dios.
de cada hijo que van a nacer. Si a ti no se te apareció el ángel, en la santa palabra de Dios está escrito lo que tu hijo será. En los hijos confiados a su cuidado, toda madre tiene un santo ministerio recibido de Dios. Él te dice, toma a este hijo, a esta hija, edúcamelo. Eso dice Dios. Fórmale un carácter pulido, labrado para el edificio del templo, para que pueda resplandecer eternamente en las mansiones del Señor. Al hablar a la madre hebrea, yo leí aquí página 291 y ahora en la página 288, al hablar a la madre hebrea, Dios se dirige a todas las madres de todos los tiempos. Ha de guardar, dijo el ángel, todo lo que le mandé. Y la madre que no hace esto, dice aquí que está pecando. Así lo dice. No hay nada que esconder. Dice aquí, asumir las responsabilidades de la paternidad sin una preparación tal es pecado. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Mira, nosotros tenemos que labrar la vida, carácter, cuerpo, alma y espíritu de nuestros hijos. Y esta es nuestra tarea, trabajar con ellos como si tuviéramos un poco de barro y entonces empezar a diseñar cómo quieres que sea su nariz, su frente, sus ojos, a dónde quiere que miren sus ojos, qué cosa quieres que coma su boca, de qué cosa quieres que hable esa boca. Tú tienes que ir modelando, trabajando, sentarte de rodillas, orar y pedirle sabiduría a Dios para que el Señor te ilustre y te conceda todo lo que necesitas saber para que tu hijo se parezca a Cristo Jesús. Volviendo otra vez a Juan, y no he podido empezar con Juan, resulta que Juan llegó a tener privilegios especiales. Entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan. Y volviendo al pastor que me decía, bueno, es que él fue elegido para eso de una manera específica. Pero yo ya les leí que todas las madres tienen ese privilegio. Todos los niños son especiales para una tarea gloriosa en el gran edificio de Dios, para que brillen a perpetua eternidad. Pero obviamente no le hemos dado importancia a esto. Y te voy a decir algo. Si tú dices que Juan el Bautista fue elegido para una tarea especial, por eso es que llenó todas esas clasificaciones que él mismo maneja o describe, déjame decirte que hay otros hombres que fueron diseñados para cosas gigantescas y grandes, pero que no cumplieron el cometido. Y quiero decirte esta siguiente frase. Dios da las oportunidades. Escucha esto, madre, por favor. Escucha esto, papá. Escucha esto, papá. Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que hacemos de ellas. ¿Qué cosa dije? Dios da las oportunidades. Dios da las oportunidades para que tus hijos y tú sean grandes en extremo. El éxito o los resultados positivos dependen del uso que damos a esas circunstancias. ¿Cómo es la frase? Dios da las oportunidades. Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que nosotros hacemos de ellas. Y aquí estás ahora mismo.
rascándote la cabeza porque no te alcanza el dinero, porque estás en problemas, tu familia se desintegra. No es que Dios no te haya bendecido, no. Es que tú no has usado con sabiduría los privilegios y bendiciones que Dios te ha dado. Mira, te voy a hablar de 3 hombres extraordinarios. Voy a comenzar con Saúl. Resulta que el famoso Saúl fue elegido directamente por Dios. Directamente por Dios. ¿De acuerdo? Fue elegido por Dios y fue ungido por el profeta de Dios. Recibió una sabiduría especial. Y yo no sé si recuerdas, pero el Espíritu Santo vino sobre él en una medida increíble que Saúl fue contado entre los profetas de Israel. Pero ¿qué pasó con Saúl? Fíjate bien, acuérdate. ¿Cómo dije la frase? El éxito. Sí. Que dice, Dios da las oportunidades, el éxito depende del uso que Dios da las oportunidades, el éxito depende del uso que hacemos de ellas. Y Dios le dio a los padres de Saúl y a Saúl mismo privilegios especiales. Les dio, ¿cómo se llama? Oportunidades especiales. Pero cada quien decide, ya sea padre, madre o hijo. Mira, imagínate un hombre elegido por Dios, un hombre apartado para Dios. El profeta vino y lo ungió. El Espíritu Santo lo bautizó y se depositó en él, que llegó a ser un profeta caro y altamente bendecido en Israel. Un hombre inteligente, un hombre capaz, un hombre competente. Sin embargo, su destino terminó en una forma extraña. Y voy a leer las notas donde el cielo se desconecta de un hombre apartado por Dios, ungido por Dios y por el profeta, separado para una tarea especial, bautizado por el Espíritu Santo para una obra gloriosa. Dice aquí en el capítulo 15 de Primera de Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel amaba a Saúl, pero Saúl no amaba a Dios. Escucha esto. Nosotros tenemos hijos que a veces los educamos tan mal que nunca aprendieron a amar a Dios. Fueron elegidos por Dios, fueron ungidos por Dios, fueron apartados por Dios para una tarea especial. Sí, estoy hablando de tu hijo, de tu hijo. Fueron llenos del Espíritu Santo por Dios y para la gloria de Dios, pero terminaron en una situación tan dolorosa, tan triste, tan vergonzosa. Dice aquí, hablando Jehová, dice a Samuel, le dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Dice aquí en el versículo 23 de ese mismo capítulo 15,
por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué triste, qué triste. Hermano, que esto le estén diciendo a tu hijo en este momento, eso es soberanamente horrible. Dice aquí otra frase, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Imagínate que nosotros tenemos hijos para tareas especiales, y que de repente estos muchachos terminen en circunstancias. Imagínate cómo terminó Saúl, consultando a la pitonisa, consultando a los brujos, consultando al mismo demonio. Porque Dios le había dado la espalda. Samuel le dio la espalda. ¿Por qué? Porque el éxito no depende de Dios. Dios da las oportunidades, Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso sabio de estas oportunidades. Pero muchos de nosotros no lo entendemos y pensamos que una vez que estamos calificados para un llamado especial, y entonces pensamos que Dios va a estar todo el tiempo con nosotros. No, señores, así no es la cosa. Saúl, no voy a contar toda la historia, fue mandado a una pelea contra Amalek y no cumplió, le perdonó la vida al rey, le perdonó la vida a los animales, obedeció como el 90%, pero ese 10% fue suficiente para que Dios se avergonzara de él, lo retirara del reino y lo apartara del reino y lo apartara de su corazón. Me arrepiento, dice aquí, me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl. Imagínate que esto lo diga de alguno de tus hijos. Pero la responsabilidad es nuestra y de Saúl. Me arrepiento, me pesa haber puesto a Saúl por rey de Israel, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Cada vez que hay un joven, un hombre, un marido, un miembro de la iglesia que le está yendo mal, es porque se ha apartado de Dios. Cada vez que hay un hombre que está caminando sobre las aguas frías de la muerte, es porque se ha apartado de Dios. Y es posible que Dios también se haya apartado de él. Dice aquí, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Eso es lo que sucede con nuestros hijos. Dice aquí, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, dice el versículo 23 del capítulo 15. Estas palabras me estremecen. Queridos, que nuestros hijos y nosotros mismos pudiéramos ser desechados por cuanto tú desechaste la palabra. ¿Cuántos de nosotros no celebramos el culto familiar o solamente lo celebramos cuando nos place, cuando de repente estamos de buenas, pero normalmente estamos adorando al Dios de las sábanas y de las almohadas? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y Jehová le dijo a Samuel, y Samuel a Saúl, Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Fíjate que Saúl no estaba preocupado por Dios. Dice el 28, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¡Qué vergüenza! Y Saúl dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Se dan cuenta
que Saúl no estaba preocupado por la palabra de Dios ni por Dios, estaba preocupado por su reputación. Mucha gente se arrepiente, pero no se arrepiente por el mal que le han hecho a Dios, ni por su grosera desobediencia, sino por lo que están perdiendo, por el qué dirá la gente, por lo que dirá la iglesia. Hermanos, Dios da las oportunidades. Si ahora estás en el foso negro del fracaso, no es porque Dios te desechó, sino porque tú desechaste a Dios. Déjame hablarte de otro hombre. Hay un hombre que se llama Sansón. Sansón fue elegido de una manera particular, también sobrenatural, milagrosa, increíble. Resulta que a la mamá de Sansón se le apareció el ángel de Jehová en el versículo 3, capítulo 13 de Jueces. Había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Así que además de eso fue sorprendentemente milagroso su nacimiento, con indicaciones específicas. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás, y para que sea estéril quiere decir que no era de 24 años, no era de 30, debió haber sido al menos de 40, al menos, para poder decir que no da luz, tenía que tener al menos 40 años. Dice: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, fíjate bien, mamá, por favor, no pienses que comer todo lo que se te antoja es lo mejor para tu hijo. Con frecuencia nosotros somos el fracaso anticipado de nuestros hijos por no saber gobernar nuestros apetitos y pasiones, nuestra carnalidad horrible. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás. No comas estas cosas inmundas o feas o malas o nocivas, porque vas a concebir y vas a dar a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Quiere decir que será consagrado a Dios desde su nacimiento. Y el propósito del nacimiento de este muchacho, dice: él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ese era el propósito para el nacimiento del hijo de Manoa. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios, es decir, consagrado a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Es decir, que todos los días de la vida de Sansón iban a ser consagrados en una santidad, en una pureza, en un compromiso, en una obediencia perfecta desde que naciera hasta el último día de su vida. Entonces oró Manoa, fíjate bien, oró el papá a Jehová y le dijo: Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe, qué sabiduría la de este papá, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos de hacer con él?
Esta pregunta es tan sabia, tan inteligente, que la mayoría de los papás y de las mamás jamás la preguntan. Le preguntan a internet, pero no a Dios. Le preguntan a los vecinos, pero no a Dios. Y esta es la razón por la cual muchos de nuestros hijos fracasan. Dice, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? Pregunta muy inteligente. ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Tiene que ser disciplinada, comprometida, temperante, prudente en todas las cosas, no se puede contaminar con nada. Para que pueda tener un hijo limpio necesita ella no contaminarse, porque la contaminación tuya la vas a heredar a tus hijos. Dice aquí, se guardará de comer cualquier cosa inmunda y guardará todo lo que le mandé. Y entonces, estoy leyendo esto porque ¿cómo terminó Sansón? Fíjate bien. Dice aquí en el capítulo 16, versículo 20. Cuando Dalila le descubrió el secreto de que su fuerza estaba en su cabello, en su pelo, Sansón había tratado de esquivar esta verdad, metiéndose en problemas, burlándose de Dios, acariciando el pecado, dándole el primer lugar al pecado. Pero fíjate qué cosa hizo Dios con él. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y esta es la frase. Esta es una frase horrible, horrible, pequeñita. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esto era lo que no sabía. Muchos dirigen la iglesia, predican en la iglesia. Muchos predican maravillosos sermones en los púlpitos de nuestras iglesias, nuestros hijos. Pero ellos no saben que Jehová ya se ha apartado de ellos. Por eso la vida que viven. Y querido, un hombre que no ora. La esposa de un gran líder de la iglesia en cierto país me dijo: pastor, mi esposo es un gran líder, pero tiene 4 años que no celebra el culto familiar, que no dedica tiempo para estar en comunión con Dios. 4 años. Digo, pero ora, bueno, ora a la hora de comer, ora, él dice que ora cuando se acuesta, pero no, yo no estoy hablando de esa oración, estoy hablando de la comunión que un líder debe de tener con Dios, de la comunión que debe tener con Dios, por al menos 4 años. Yo recuerdo que antes ese hombre pasaba tiempo con Dios, leía su Biblia, era entusiasta en dirigirnos al culto familiar. Pero hace 4 años que mi esposo se olvidó de eso. Hermanos, ¿qué pasó? Almas vacías predicando iglesias vacías. Y que cuando éstas salen más vacías que antes. ¿Sabes por qué? Porque no se dan cuenta que Jehová ya se ha apartado de ellos. ¿Qué pasó con Sansón? Nunca se dio cuenta que Jehová ya se había apartado de ellos, de él. Y voy a hablarte de otro hombre, quizás el hombre más privilegiado.
Salomón, 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 Salomón. Un hombre, hijo del más grande rey de Israel. Un hijo que vino en forma milagrosa también y con un destino hermoso. Con el Espíritu Santo mismo, porque quiero decirte que la sabiduría no es un recurso casual que alguien tiene. La sabiduría es un recurso exclusivo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente de la sabiduría. Y para que Salomón haya sido sabio, tenía que tener una dote especial con el Espíritu Santo. Y no digo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es una cosa que se da por pedacitos, no. El Espíritu Santo es Dios mismo, es una persona gloriosamente dignificada, con un poder extraordinario que está por encima de los más grandes poderes en el universo, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Así que el Espíritu Santo, mira, todo lo que el Espíritu Santo hace es grande. Todo lo que el Espíritu Santo hace es muy grande. Esto lo subrayo. Así que aún cuando alguien peca contra el Espíritu Santo, comete el pecado más grande, porque el Espíritu Santo es gigantescamente grande, con un poder único y especial. Y cuando alguien atenta contra el Espíritu Santo, pobre criatura, cuando alguien atenta contra el Espíritu Santo, no se da cuenta que Dios ya se ha retirado de él. Bueno, déjame decirte que Salomón llegó a ser un hombre consentido, hijo del rey más poderoso de Israel, con una sabiduría especial también. El Espíritu Santo se depositó en gran medida en Salomón. Tuvo privilegios, fue el hombre más sabio de la tierra, como dice la Biblia. Antes de él no ha habido otro, ni después de él ha habido otro. Y el propósito de Dios, que David, digo que Salomón, el destino de Salomón era ser la gloria de Dios para todo el mundo, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Fíjate bien, el 9, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, el espíritu de Salomón era extraordinario. El espíritu de Salomón era extraordinario. Dice aquí, solamente voy a leer Primera de Reyes 8, 17, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel, pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel, y he puesto en ella el lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres, cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos y los que andan delante de ti con todo tu corazón. Y entonces,
que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo que dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden mi camino y esto lo está diciendo Salomón, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase las palabras que dijiste a tu siervo David, mi padre. Y entonces aquí Salomón hace una extraordinaria oración. Y entonces, voy a leer el 9 solamente para que veas los privilegios de Salomón. 9, 1 y 2, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Se le apareció personalmente, privilegio que pocos, muy pocos han tenido, quizás ninguno. Jehová apareció a Salomón la segunda vez, al menos 2 veces, dice, como le había aparecido en Gabaón. Y Jehová habló con él y le dijo, yo he oído tu oración y te ruego que has hecho yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Y yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis secretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé de David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono. Ok. Voy a leerles cómo termina Salomón su vida. Dice aquí en el capítulo 11, versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había parecido 2 veces. Privilegios inigualables. Dice un poco más atrás, el 6 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como a David su padre. Eso es el 6. Y el 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había parecido 2 veces. Hermanos, Dios puede haber elegido a tu hijo para una tarea muy especial, pero depende de ti y de tu hijo que las bendiciones de Dios perduren para siempre. Acuérdate, Dios da las oportunidades, El éxito depende del uso que damos a ellas. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel. Dice aquí que el versículo 4 del capítulo 11, cuando Salomón era ya viejo. Qué triste llegar a viejo y ser lo más necio y torpe y tonto de la vida después de haber llegado a ser tan sabio. Dice aquí, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como a David su padre. Y entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres un templo.
edificó Salomón lugar alto a Quemos, y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Dice aquí, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios, el Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino. Qué cosa tan triste. Se enojó Jehová contra Salomón. Hermanos, fíjate bien, Juan el Bautista llegó a ser grande, no porque estaba destinado, sino por la calidad de padres que tuvo y por el carácter que él se forjó en la soledad del desierto. Hermanos, Dios puede llamarte para privilegios especiales. En el caso de Saúl, puede bautizarte con el Espíritu Santo y puedes contarte entre los profetas de la iglesia. Pero cuando tu capricho, tu egoísmo, tu vanidad, tu arrogancia, tu orgullo, que de paso el orgullo es el pecado más grave en todo el universo. Lo que sacó a Satanás o a Lucifer del cielo fue el orgullo. Lo que el fracaso de Pedro fue el orgullo. El orgullo es el pecado más horrible, más cruel que exista en el mundo. Y hermanos, Saúl llegó a sacar las palabras más tristes del corazón de Dios. Me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Sansón ni siquiera se dio cuenta cuando la presencia de Dios se había apartado de él. No se dio cuenta, y dice la Biblia que Dios se había apartado de él. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y Salomón, un hombre tan inteligente, tan sabio como ningún otro, tener una capacidad tan especial, que tenía un conocimiento de la naturaleza, de Dios, de la humanidad, de la vida misma, y terminar siendo motivo de vergüenza. Dios le dice dice aquí, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¿Por qué? Porque Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como a David su padre. Salomón adoró a Satanás en todas las versiones que se pueda conocer. Hoy todavía los que adoran a Satanás tienen al héroe de ellos, a Salomón. Los masones y esos grupos secretos tienen como Dios o como profeta a Salomón. Qué triste que su nombre, nadie le quiere poner Salomón a su hijo. Nadie. Quizás hay alguno por ahí. Pero Salomón es la encarnación de la necedad, con un destino glorioso, simplemente que nunca alcanzó a entender el glorioso destino que el cielo le había asignado. Acuérdate, Dios da las oportunidades
El éxito depende del uso que nosotros hacemos de ellas. Y te voy a decir otra frase. Buenas intenciones no son suficientes. Tiene que haber trabajo duro, disciplina tremenda. Y en esta mañana yo tengo que parar. No he terminado, pero quiero seguir hablando de Juan, porque Juan es la lección para nosotros. Juan es la lección. Juan es la lección. No Salomón. Salomón no es una lección. Salomón lo echó a perder todo. Todo lo echó a perder. Saúl fue elegido para salvar a Israel. Sansón fue elegido para salvar a Israel. Y todo lo que hicieron fue llevar a un fracaso más grande a Israel, a una vergüenza tremenda. Y que Dios, el Dios de los cielos, el Dios del universo, fuera objeto de burla entre los filisteos. Qué triste es cuando tus dones, cuando tus privilegios, cuando tu destino es usado para destruir la gloria de Dios en lugar de construir la gloria de Dios. Qué triste es cuando el mundo se ríe de Dios por tu talento, por tu capacidad, por tu pecado, por la forma en que manejas las bendiciones que Dios te da. Queridos, no hay un llamado esta mañana, pero las madres y los padres tienen mucho que ver en el desempeño positivo de sus hijos. Tenemos que empezar desde antes de que nazca el niño, dice en este libro de Ministerio de Curación. Mucho antes de que nazca el niño, tenemos que estar preparándonos. Dice aquí, debe preparar al niño desde antes de su nacimiento para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. Página 287. Esta responsabilidad recae principalmente sobre la madre, que con su sangre vital nutre al niño y forma su armazón física. Todo el esqueleto físico depende de la madre. Le comunica también influencias intelectuales y espirituales que tienden a formar la inteligencia y el carácter. Hermanos, pero esas madres que viven para complacerse a sí mismas, no saben que están diseñando en su hijo el carácter de Satanás. Muchos insisten en que debe satisfacerse todo antojo de la madre. Sostienen que si desea un alimento cualquiera, por nocivo que sea, este deseo debe de ser ampliamente satisfecho. Esto es falso y entraña peligro. Las necesidades físicas de la madre no deben descuidarse en manera alguna. 2 vidas dependen de ella, pero sus deseos deben ser cariñosamente atendidos y sus necesidades satisfechas con liberalidad. Pero en este periodo más que nunca debe evitar en su alimentación y en cualquier otro asunto todo lo que pudiera menoscabar la fuerza física o intelectual. Por mandato de Dios mismo, la madre está bajo la más solemne obligación de ejercer dominio propio. Por mandato de Dios mismo, la madre está bajo la más solemne obligación de ejercer dominio propio. Al hablar a la madre hebrea, Dios se dirige a todas las madres de todos los tiempos. Ha de guardar, dijo el ángel, todo lo que le mandé. El bienestar del niño dependerá de los hábitos disciplinados de la madre. Que Dios les bendiga, hermanos. Independientemente, una cosa es para la madre y otra cosa es para el hijo cuando ya nació. Si tú eres Saúl y el Espíritu Santo está sobre ti, si tú eres Sansón y tienes una fuerza extraordinaria y una capacidad increíble, si tú eres Salomón, con una gloria increíble, con una riqueza increíble, con una sabiduría increíble, querido, Dios te dio esas cosas, pero no para complacerte a ti ni a tu carnalidad, no para complacer tus apetitos y pasiones como Salomón. Salomón, después de ser el hombre más sabio de la tierra, llegó a ser el hombre más necio de la tierra.
deshonró a Dios en todas las cosas. Y acuérdate, si tú tienes estas bendiciones, bueno, úsalas para la gloria de Dios, no para ensalzarte a ti mismo, no para complacerte a ti mismo. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vamos a terminar aquí, vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Querido Padre Celestial, nos sentimos avergonzados como padres. Nos sentimos mal, porque con frecuencia estamos complaciendo nuestros apetitos y nuestras pasiones, pensando que un poquito no hará daño. Pensamos que esta vez no será un problema grave. Somos tan torpes, tan necios como Salomón, como Saúl, como Sansón. Y no sabemos que Satanás ha venido para sacarnos los ojos a nosotros y a nuestros hijos, para que en nuestra ceguera perdamos el rumbo y perdamos los privilegios que tú nos has dado. Por favor, Señor, ayúdanos a comprender que el destino de todo niño, de todo varón, de toda mujercita, es brillar como estrellas a perpetua eternidad. Pero por favor, ayúdanos a no perder de vista esta bendición. Te ruego bendigas a todos los padres que escucharán este mensaje. Y bendice a todos los hijos que puedan ser muchachos obedientes, respetuosos, amantes de tu palabra, obedientes a tu voluntad y tus mandamientos, que puedan caminar en forma segura por las sendas de tu voluntad soberana, y que su vida pueda ser una bendición tan grande como la de Abraham, que donde quiera que ellos estén puedan ser bendición para las naciones, bendición para los pueblos, bendición para las familias, bendición para los necesitados. Señor, ayúdanos para que tu Santo Espíritu nos corone con el carácter de Cristo Jesús al vivir una vida comprometida contigo, sujeta a ti, obediente a ti, y que nuestra comunión contigo se mantenga viva, firme y fuerte todos los días. No permitas que Satanás tenga acostados a los padres que están escuchando este mensaje. Por favor, despierta, que dejen su cama, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad. El espíritu de la verdad está presto, mas la carne es groseramente débil y desobediente. Padre querido, ten misericordia de nosotros y levántanos de nuestra pereza espiritual y ayúdanos a glorificar tu nombre, demostrando con hechos de que tú estás con nosotros. Alabado sea tu nombre. Que no se repitan las historias de estos tres hombres que se descalificaron a sí mismos simplemente por complacer la boca, el estómago, apetitos. Hay tanta gente comiendo carne, complaciendo su cuerpo, comiendo basura, comiendo toda la chatarra de esta tierra, pensando que no hay problema con eso, pero no se dan cuenta que su destino está siendo despreciado y rechazado. No beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda, y hará todo lo que el ángel le dijo y le ordenó. Pero nosotros hacemos todo lo contrario a lo que el ángel dice. Y en lugar de consumir o de alimentarnos con la sabiduría celestial, nos vamos a Egipto a preguntar cuáles son los mejores alimentos para nuestro cuerpo. Y hoy por hoy los egipcios están alimentando al pueblo adventista en todo el mundo. Por eso es que nuestro fracaso es notable en todo el mundo y nuestros hijos no leen la Biblia, no oran, no van a la iglesia y simplemente son un espectáculo de vergüenza. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a levantarnos para glorificar tu santo nombre y empezar una vida comprometida contigo, disciplinada, en una comunión que se intensifique en una pasión increíble cada mañana,
que podamos estar tan enamorados de Jesús que Él sea nuestra máxima pasión, nuestro máximo gozo, nuestra máxima alegría y nuestro más profundo y sincero amor. Alabado seas. Muchísimas gracias. En el nombre sagrado de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga muchísimo. Necesitamos salvar a nuestras familias. Salomón, con toda su sabiduría, perdió todo lo que tenía y fue despreciado por Dios. Sansón no se dio cuenta cuándo se fue la presencia de Dios de él. Y Saúl, públicamente Dios le dijo: me arrepiento de Saúl. Ojalá que Dios no se arrepienta de nosotros y de nuestros hijos, y que los privilegios y bendiciones que nos da hoy puedan ser aprovechados para su gloria y su santo nombre. ¿Sería posible que compartieras cariñosamente este mensaje? Este mensaje no es mío. Este no es un sermón mío. Esta es la voz de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Un abrazo. Nos vemos el miércoles. Gracias.